Bienvenidos a Entre Valientes. Ella llevaba ya casi 2 meses y no había evolucionado nada. Cuando tú más te quejas, Dios y la vida te da más cosas para quejarte. Más historias, más inspiración. Bienvenidos a Entre Valientes. Historias de vida que nos inspiran a ser valientes. La historia del día de hoy nos deja una profunda reflexión sobre la forma en la cual estamos viviendo nuestra vida. ¿O qué tal hacernos una pregunta? ¿En realidad estoy viviendo? Carolina Ortega llega a Entre Valientes. Caro, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Adri, a ti por abrir este espacio y por invitarme a este maravilloso lugar Entre Valientes para contar una historia que, como la vamos a ir revisando, puede ser la historia de cualquier mujer que nos esté oyendo en este momento. Caro es una mujer que fácil puede conectar con muchas de las que hoy nos están viendo porque es profesional, mamá, esposa, amiga, hija, todos esos roles que como mujeres, siento que como mujeres siempre tenemos una presión, Caro, de tener que hacer todo muy bien. Y es una presión que a veces ni siquiera nos la dan otras personas, sino que nosotras mismas asumimos, como me voy a poner esta carga de hacer todo perfecto y de ser la mujer perfecta. Claro, pues ¿quién se propone hacer las cosas mal, o quién en la vida quiere fracasar, o quién en la vida quiere hacer las cosas de mala manera? Yo creo que todos los seres humanos queremos buscar esa felicidad, ese éxito, brillar, ser exitosos en la vida, pero muchas veces no sabemos nosotros mismos qué queremos y empezamos a seguir son estándares, prototipos, y empezamos a dejarnos influenciar por la cultura o por la sociedad misma o por lo que nos muestran las redes sociales, pero en el fondo esa pregunta de quién soy yo, qué quiero ser, qué me da la felicidad, lo dejamos de último. Y ahí es cuando empieza como esa carrera con el tiempo de querer alcanzar más metas y querer ser mejor que los demás y de querer tener más que los demás, y no vamos disfrutando el camino de la vida por querer alcanzar esos logros. Y lo más triste es que cuando uno alcanza esas metas y esos logros, ni siquiera las disfrutas, porque llegas a la meta y automáticamente ya estás pensando en otra meta y no has disfrutado ese proceso de la vida. Wow, eso suena muy bonito en este momento. Pero quiero hacerte una pregunta. Uno siempre va como al origen, ¿de dónde eres? Que yo quiero ir como un poco más profundo, y es, ¿quién era Carolina antes de tener esta perspectiva? ¿Quién eras tú? Mira, Carolina nace en Cúcuta, en un hogar maravilloso, y digamos que el primer sueño de las personas que somos de provincia es venir a la capital a estudiar, ¿cierto? Y es, digamos que en esas metas, yo realmente como que quería estudiar diseño de interiores, pero tenía que ser alguien, tenía que estudiar algo para que me definiera ese algo. Así que decidí estudiar finanzas y comercio exterior. Entonces, yo fui una niña que era muy organizada, muy metódica, y tenía una lista de chequeo inmensa, y a muy corta edad las cumplí. Yo a los 23 años esa lista de chequeo ya había alcanzado muchas cosas, pero con todo eso yo me sentía como que no era suficiente, como que no había ese clic en mi corazón, por más de que tenía una carrera, por más de que me había ganado una beca para hacer la especialización, por más de que ya estaba teniendo un cargo muy importante a los 23 años, había algo que me hacía falta. Y dentro de esa lista de chequeo, soy de una generación un poquito más atrás, nos decían que también teníamos que casarnos con alguien. Entonces también tenía que salir a conseguir esa persona que iba a llenar mi vida, esa persona que me iba a representar en algún momento de mi vida. Entonces estaba siguiendo muchos patrones. Mira este panorama, Caro, y es la realidad de muchas, porque al inicio yo decía, bueno, listo, nosotras nos exigimos mucho en algunos momentos, en algunas circunstancias, y creo que sí, lo hacemos y lo seguimos haciendo, y tú lo decías, ¿quién no quiere hacer las cosas bien? Pero también es aquello que nosotras como que queremos cumplirle a la sociedad, porque al final no es ni siquiera cumplirnos a nosotras mismas, sino cumplirle a la sociedad, a la familia, a los amigos, al entorno en el que estamos. Total.
Y si uno se ponía como a analizar las películas que uno veía de niña, ¿no? Veía esas películas de princesas con el príncipe azul, que van a ser felices para siempre y que jamás les va a pasar absolutamente nada y que la vida es color de rosa, y nos muestran como una idealización de la vida, que cuando empiezan a llegar las circunstancias de la vida, uno empieza a sentirse pues como fracasado, como que no lo está logrando, porque la vida en sí misma, la vida es bella, con dificultades y con oportunidades. ¿Con esposo o sin esposo? Exactamente, pero cuando tú empiezas a idealizar todo, quieres idealizar la familia ideal, el esposo ideal, los hijos ideales, la carrera, el trabajo ideal, pues te empiezas a sentir en frustración y vacía, porque se te ha desdibujado esa película que te mostraron que iba a ser tu vida. Y yo pienso que parte de lo que a mí me pasó en ese momento de la vida fue querer tenerlo todo perfecto. El hogar perfecto, el esposo perfecto, los hijos perfectos y el trabajo perfecto. Pero la vida en sí misma te va mostrando que te van a llegar ciertos retos y ciertas pruebas que son aprendizajes para que tú puedas seguir avanzando en esta vida. Claramente, hace 25 años, pues yo no tenía ni idea de esto que te estoy hablando, y yo pensaba que la vida solamente dependía únicamente de mi creación. Y sí, somos creadores, eso es una realidad, pero también tú eliges, tú decides. En el libre albedrío que nos da Dios, tú eres quien eliges cada situación y cada persona que llega a tu vida. Entonces, hoy puedo decir, si pudiese mirar hacia atrás y digo, wow, todo eso que viví, tenía que vivirlo. ¿Era una vida muy agitada? Era una vida llena de éxito, era una vida donde cumplía todas mis metas. Claro, porque eras una mujer que Claro, yo iba chequeando, cumplía. ¿sí? Entonces yo a mis 23 años ya era profesional, ya estaba haciendo una especialización, ya tenía un idioma, ya tenía un cargo muy alto en una empresa muy importante de reconocimiento en Colombia. Yo lo tenía todo, pero llega como mi primera gran frustración, y es que esa familia ideal y esa foto perfecta se desdibujó. Wow. Se desdibujó en ese momento, y lo que a mí me preocupaba era, ¿qué le voy a decir a mi familia? ¿Cómo le digo a mi familia que mi hogar se va a separar, que mi hogar se va a dividir? ¿Qué va a pensar la sociedad que esta mujer no le funcionó el matrimonio? Claro, que le había salido todo bien, ¿sí? Entonces, le sale una de las cosas más importantes supuestamente, sí, mal. Y ahí llega, porque llega esa gran frustración de perder un hogar. Entonces tenía tantos miedos, tantas culpas, tanto rencor, tanta rabia por todo lo que estaba viviendo, que ahí no comienzo, ahí ni siquiera me daba cuenta que esa depresión que terminó en un insomnio, en una enfermedad autoinmune, la primera enfermedad autoinmune que llega a mi cuerpo, que es la de Hashimoto, yo como que pensaba que todo eso eran como coincidencias, y ya había una correlación de mi emoción, de mi pensamiento, de mi sentimiento con lo que yo estaba viviendo. Yo me sentía culpable de lo que estaba viviendo, y también hacía culpable al padre de mi hija de lo que estaba viviendo, y estaba llena de resentimiento y de rabia por esa gran primera frustración. ¿Y cómo llenaba yo esa rabia y esa frustración en ese momento? La llenaba de dos formas. Una, trabajando. ¿Para qué era buena? Claro. Entonces, lo típico de mente ocupada no extraña a nadie. Exactamente. Entonces, trabajo, llenar mi mente y mi cuerpo de ocupaciones. Entre más trabajo tuviera, pues más exitosa me sentía, menos vacío. Entonces, llenaba ese vacío con trabajo. Y en las noches, cuando que no podía dormir, ¿cómo me ocupaba? Pues me ocupaba muy fácil. Mi psiquiatra me había recetado pastillas para dormir y pastillas para despertar y pastillas para vivir de esta depresión profunda, y entonces ahí yo decía, ahí como que estaba tapando ese dolor con arena, claro, pero no estaba yendo a ese punto de origen y a empezar a trabajar. Entonces, claro que antes de que continúes, que creo que aquí hay que dejar un mensaje muy claro, y es, hay que ir a sanar. Tenemos que tomarnos el tiempo para
entender qué puede ser eso que nos está causando tanto dolor o que está cambiando nuestra vida, porque a veces nos acostumbramos a eso, a que la vida es trabajar y entre más trabajo, menos me preocupo por los problemas y entre más trabajo, mi estrés o las otras cosas adicionales como que se olvidan. Hay otras personas que lo hacen es con el sueño, por ejemplo. Si duermo todo el día, se me olvidan las preocupaciones, pero en realidad no atendemos esto que nos está dañando y que no nos está dañando por un momento, Total. que nos puede terminar realmente dañando la vida. Pero fíjate que cómo llenan los vacíos o cómo llenamos los vacíos nosotros a través de las adicciones, ¿sí? Una adicción al trabajo, una adicción al alcohol, a las drogas, a la comida, ¿sí? Es la forma en la que llenamos un dolor no gestionado, una emoción no gestionada, porque nos da miedo ir adentro a sanar. Entonces yo en ese momento tenía que estar muy ocupada para llenar este vacío de mujer y lo hice a través de mi trabajo y lo hice también a través de la medicina, pero una medicina que me dormía, una medicina que me hacía escapar de mi realidad porque me dolía mi realidad. La primera enfermedad que llega a mi vida fue una enfermedad autoinmune. Y una enfermedad autoinmune es como el cuerpo se está autoatacando. Y yo me estaba atacando a mí misma porque estaba llena de culpas. Como mujer me sentía que no era suficiente. Como mujer me sentía que lo había perdido todo. Claro, lo que pensamos nos puede afectar. Total. Nuestra salud física. Total. Lo primero que llega a nuestra vida es un pensamiento. Y lo que significa para ti ese pensamiento, lo que significa para mí ese pensamiento proviene de nuestras creencias. El significado que le damos al pensamiento proviene de la creencia. Y ese pensamiento se transforma en una emoción y la emoción en un sentimiento. Y cuando no gestionamos la emoción, esa emoción se traduce en la expresión en el cuerpo humano a través de un síntoma físico llamado enfermedad. La enfermedad es el conflicto en que se manifiesta en tu cuerpo que hay incoherencia entre lo que estás pensando y lo que estás haciendo, lo que estás pensando y lo que estás diciendo. Y ahí se está generando un conflicto y el cuerpo como que necesita gritar lo que tú no has podido decir y lo manifiestas a través del cuerpo humano. Esto lo vine a aprender tiempo después, claramente. Entonces, pero la primera manifestación de mi cuerpo fue una enfermedad autoinmune porque yo no me amaba. Porque yo me sentía que no era suficiente, porque yo necesitaba la aprobación de los demás, porque yo necesitaba que me amaran, porque yo necesitaba el reconocimiento de la afuera para sentirme yo bien. Y siempre me sentía vacía. Cumplía las metas a nivel corporativo y me sentía vacía. Tenía el amor de mi familia y no me daba cuenta. Claro, estaba en una gran depresión porque había pasado por un proceso de separación y yo sentía que no era una mujer suficiente. Yo me miraba al espejo y no me gustaba lo que veía. Me estaba autoatacando todos los días de manera silenciosa. ¿Cómo haces, Caro, para salir de esa situación? Bueno, esto es un proceso que me ha costado muchos años y también... Porque hablaste de una primera enfermedad. Claro. O sea, eso quiere decir que vinieron más cosas a tu vida. Claro, pero yo en esa época, esa enfermedad, es decir, que yo hubiera generado una enfermedad autoinmune, yo no decía, generé una enfermedad autoinmune, no. Me dio, porque estoy de malas, una autoinmune de Hashimoto. Y simplemente ni siquiera pensaba ni qué era, ni dónde estaba ubicada, la droga que me mandaban. Claramente cuando eso se me desarrolla, me sentía morir. Porque tuve también una depresión química. Esa Hashimoto te trastorna todo el metabolismo. Entonces, mientras me lograron como cuadrar con la medicina para la tiroides y para el corazón y para las articulaciones, ya después como que fui como comprendiendo mucho más esta enfermedad. Pero fíjate que pasaron muchos años y tuvieron que pasar, que ya te voy a contar, muchas cosas para yo darme cuenta cómo necesitaba volver a mi esencia pura, que es el amor, ¿sí? Pero el amor original, o sea, del origen de donde provenimos. Entonces, ¿cómo comienza este proceso? No el amor al trabajo, no el amor a la familia, no el amor a los logros, sino el amor a lo que en realidad somos. Carolina Ortega hoy nos comparte esta historia
que tal vez muchos de ustedes han venido atravesando por situaciones complejas, se vienen cuestionando muchas cosas en su vida, o tal vez ese checklist no está tan completo y ha terminado agobiando su corazón. Y creo que el mensaje hoy es muy importante para que podamos asumir de una forma diferente eso que queremos en nuestras vidas. Al inicio, detrás de cámaras, Caro hablaba acerca del verdaderamente vivir la vida y valorar la vida, porque a veces no dimensionamos de lo importante que es estar aquí y que este es nuestro único momento para poderlo disfrutar, Caro. Total. Cuando yo me separé, yo pensé que el amor ya no era para mí y tuve muchas creencias limitantes acerca de los hombres, de la relación de los hombres, ¿sí? Y yo quise bloquear como ese capítulo de mi vida y dedicarme únicamente a ser la profesional exitosa. Y yo creo que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Yo creo que Dios, o sea, no sé, Dios ahora está en mi corazón, pero donde esté, Él se debe reír de cada uno de nosotros como diciendo, ay, Dios mío, otra vez, hija, ¿qué vas a hacer? Bueno, dale, en tu libre albedrío. Dale, yo estoy hasta aquí. dónde llega. ¿Sí? Entonces, llega a mi vida a través de un mensaje de Facebook, este personaje llamado Juan Manuel Correal, Papuchis, mi esposo. Que estuvo compartiéndonos su historia aquí Sí. en Entre Valientes. Y este hombre me escribe, me manda un mensaje interno por Facebook y yo le contesto y a los 5 minutos me llama y bueno, empezamos a hablar de muchas cosas y me dice, ¿qué hay de tu vida? Y le dije, yo me separé hace 2 años, estoy feliz trabajando y él me dice, no, tú y yo no vamos a ir a almorzar, tú y yo vamos a cenar este viernes y desde ese día estamos juntos. Juntos y unidos, pero yo lejos de imaginarme cuál iba a ser como esta vuelta o este nuevo camino que Dios tenía trazado para nosotros, porque al año de estar juntos, Él me propone matrimonio y al año nos casamos. Wow. Y cuando Él y yo nos casamos, me decía, Sí. Caro, ¿cómo vas? No vas bien. Tienes que buscar una vida en equilibrio. Pero cuando él te decía cómo vas, se refería a tu trabajo, a tu estrés, a tu día a día. Claro, es que yo entre más trabajo tuviera, entre menos durmiera, entre más Eres viajara. perfeccionista. Perfeccionista, controladora, psicorrígida, mejor dicho, enfocada a las metas. Ajá. Y él me decía, Caro, para. Y yo le decía, no, yo no puedo parar, yo tengo que cumplir metas y metas muy grandes, hasta que finalmente el insomnio me da migraña, la migraña me genera insomnio y se vuelve una cadena sin fin. Total, termino desconectada en una clínica 4 días, Wow. otra vez con depresión, y con insomnio y dolor de cabeza. Y yo decía, esto no puede ser. Y cuando me vuelven y me traen y me empiezan otra vez a conectar de regreso y me dicen, tienes 15 días de incapacidad, yo le digo, no, yo no puedo tomar la incapacidad, yo tengo que volver al cierre, claro. a trabajar. O sea, tu preocupación seguía estando en otro lado y no en tu vida. Exactamente, pero entonces cuando tú no tomas decisiones, Dios las toma por ti. Y entonces es en el momento en que yo regreso después de esa incapacidad y finalmente hay una negociación y yo salgo de esa compañía y otra vez me siento vacía. Caro, antes de que continúes acerca de ese vacío, porque es otra ruptura, otra terminación que llega a tu vida, y es cuánta razón tenía tu esposo, pero ¿por qué tenía razón Juan Manuel? Y aquí en Entre Valientes nos contaba él, porque era que a él ya le había costado y el precio que había pagado por no haber valorado de pronto tomarse el tiempo de respirar y haber hecho las cosas o haber vivido la vida con menos afán, ya le había traído una consecuencia. Claro. Y él estaba viendo y tenía toda la razón que para allá ibas tú, Claro, con ese ritmo. Él veía cómo iba a colapsar, Ujú. porque estaba llevando una vida en desequilibrio, ¿sí? Mi salud estaba mal, ni qué hablar del tema de la espiritualidad. Yo en esa época era cero espiritual, o sea, lo único que yo conocía como la espiritualidad era un tema de religión, pero a mí la religión me parecía, o sea, como que no conectaba. Y mi salud deteriorada y mi vida profesional, que para mí era exitosa, me estaba sacando, consumiendo, pasando factura y yo no me estaba dando cuenta. Y mi vida personal estaba en completo desequilibrio porque me sentía vacía. O sea, mi cuadro ya Juan lo tenía claro, pero yo no lo tenía presente. Entonces,
cuando este proceso comienza, yo le digo a Juan, ok, salgo de esta compañía, y él me dice, acá tienes una compañía que está lista para ti. Y yo le dije, bueno, ven y te ayudo. Pero mientras ven y te ayudo, y en esta frustración y en este vacío, yo le dije a él, óyeme, Juan, mi amor, si tú y yo vamos a tener hijos, es ahora o nunca, porque ya voy a cumplir casi 40 y esto es ahora. Ajá. Y él me dice, perfecto, mi amor, vamos a tener un hijo. Vamos a hacer tus chequeos y los míos para que cuando traigamos a este bebé estemos perfectos, todo esté bien. Y la respuesta de Dios fue contundente. Después de muchos exámenes, el ginecólogo, que ha sido mi ginecólogo de toda la vida, me llama al consultorio y me dice, ven con Juan, que tengo que entregarle ya los resultados. Y el resultado fue, claro, después de todos esos exámenes, tengo que decirte que te hemos encontrado un cáncer grado 3, con probabilidad de metástasis. Es inminente y hay que operarte de urgencias. Y yo no entendía, ¿cómo así que un cáncer grado 3? O sea, yo vine a buscar dar vida, exacto, pero encuentro muerte en mí prácticamente. Claro, o sea, es cáncer grado 3. Cuando a ti te dicen que tienes cáncer grado 3 con probabilidad de metástasis, tú te sientes morir. Y en un segundo pasó la película de mi vida en ese consultorio. Y yo le decía a Dios, ahí sí yo le decía a Dios, no me quiero morir. Por favor, no me quiero morir. Yo tenía una hija de 7 años y yo decía, yo no me quiero morir. Y yo no comprendía, porque además que peleé con Dios, le dije, óyeme, pero si yo he sido una buena mujer, ¿tú por qué me mandas a mí esta enfermedad si yo no la merezco? Y peleé muy fuerte y ya mi esposo estaba en un nivel de conexión con Dios y de espiritualidad que fue mi fortaleza para salir de ese gran dolor, porque fueron muchas cirugías, fueron muchas intervenciones, hasta que finalmente el doctor me dijo, necesitamos hacerte una esterectomía, no hay probabilidades de que puedas ser madre nuevamente, necesitamos cerrar el capítulo de tu cáncer y verificar que con esta esterectomía no se nos avance hacia otras membranas. Eso fue muy duro para mí, ¿sabes? Como mujer, sentía que claramente, ahora comprendo, el útero es un órgano de vida, es un órgano, es nuestro polvo a tierra de las mujeres, es como, es el órgano, es uno de los órganos más importantes femeninos que tenemos, y me lo tenían que retirar. Entonces, no fue fácil, pero en medio de todo, yo le di gracias a Dios porque me estaba dando una segunda oportunidad. Claro. Y ya tenía que yo empezar a dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Claro, era dejar de dar vida para vivir también. Exactamente. Pero fíjate que solamente cuando experimentamos la muerte en nuestras vidas, comenzamos a experimentar la gracia de vivir. Y ahí yo era cuando más aferrada quería estar a la vida. Y le dije a Dios, no me dejes morir. No me dejes morir y aquí estoy yo. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Claramente fueron casi unos 8 meses de muchos procesos, y cuando ya lo cuento, solamente lo puedo contar con una sonrisa desde la gratitud, pero ahí no acaba mi proceso de pulir este diamante, porque pasé por el horno casi 10 años. Mi proceso ha sido de 10 años, una década. Después de este cáncer, me da una torsión ovárica, duró 4 días en que no sabían qué era, hasta que finalmente pierdo un ovario y pierdo la trompa, y después me encuentran un quiste en un seno y pierdo 1/3 del seno, después pierdo el apéndice, después pierdo la vesícula, después me da un herpes zóster en mi cara y casi pierdo el ojo derecho y el oído derecho, la tiroides claramente no la tenía, y pasa una serie de cirugías y pierdo una cantidad de órganos. ¿Cómo te sentías, Caro? Yo decía, esto no puede ser normal. Cuando toda la vida he sido una mujer tan sana, ¿qué me quiere decir mi cuerpo? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué todas estas pruebas en mi vida? ¿Para qué? ¿Para qué llegan a mi vida? Y entonces, siempre he sido una mujer muy estudiosa, muy racional, y yo necesito comprender
científicamente y metodológicamente ¿Qué estaba pasando? qué estaba pasando. Entonces, es así como me sumerjo a los estudios de la biodescodificación emocional y la bioneuroemoción, y es como si me hubieran quitado las vendas de mis ojos y me hubieran quitado las vendas de mi corazón, y empiezo a comprender todo con mucha más claridad. ¿Qué tenías que hacer? Que Wow. no era, porque no era, ahora que mencionabas lo de Dios, yo creo que eso es como lo más fácil que podemos hacer, ¿no? Culpar a Dios Claro. de todo lo que nos sucede. O sea, Total. si no tenemos, o el ser humano siempre está buscando un culpable. Entonces, si tiene a alguien al lado que pueda culpar de lo que le está sucediendo, lo culpa. Pero si no tiene a nadie al lado, entonces culpa Claro, a Dios y la total. pelea es con Dios, pero descubres que la pelea debía ser contigo misma y que tú eras la que estaba causando muchas cosas en tu tema emocional. Total. Cuando yo empiezo a comprender que la única creadora de mi realidad, de ese presente que no me estaba gustando, que yo quería estar sana, pero que necesitaba entrar a hacer ¿qué? Tenía que ir a mi origen a sanar muchas cosas, a sanar con mi lado femenino, porque fíjate que si analizamos la tiroides, el seno, Los el ovario, ovarios. el útero, Todo. todos eran órganos femeninos. ¿Sí? Mi cara, el herpes zóster que me dio en dónde, en mi cara, eran órganos femeninos, claramente de aprender a amarme y aceptarme completa. Tenía que desvirtuar muchas creencias que me habían limitado durante toda mi vida, aprender a comprender que siempre había sido amada desde niña y que tenía que aprender a aceptar de la manera en que me habían amado, porque de pronto yo quería que me amaran de una manera diferente, pero es que no sabían dar amor de una manera diferente. Entonces, cuando yo comienzo a Que tenías que replantear... amarte tú primero. Claro, y cuando yo comienzo a replantear todo esto, empecé a sanar con esa niña pequeñita, con esa niña adolescente, con cada una de las relaciones que yo había tenido en mi vida, con mi padre, con mis ancestros, El papá de tu con el hija. padre de mi hija. Tuve que liberarlo y liberarme Y qué difícil, porque eso no de es culpas. sencillo. Es fácil si tú lo decides. Claro. ¿Sí? Cuando yo empiezo a hacer este proceso Pero lo liberador, difícil es decidirlo. claro, Eso es lo difícil. cuando yo empiezo a comprender y a liberar la culpa, la rabia, el rencor, el resentimiento, y empiezo a comprender que todas las personas que llegan a mi vida son las correctas, que todo lo que yo he vivido en mi vida era lo correcto, que siempre el momento que tú decidas comenzar lo que quieras comenzar es lo correcto, y que cuando las cosas se terminan, también se tienen que terminar, Claro. que yo elegí el padre para mi hija, que yo elegí esa relación y que me enseñó, wow, muchísimo, y que mi padre también me ha enseñado grandes formas para ser quien soy la mujer hoy en día, y que cada una de las personas que ha llegado a mi vida han sido necesarias para mi evolución, y que este hombre maravilloso con el que comparto mi vida desde hace 14 años, quien es Juan Manuel, lo amo, lo honro y doy gracias a Dios por su vida en mi vida, y Karen. que hemos construido cosas increíbles. Ahí empieza mi proceso de sanación. ¿En qué momento le dices a Juan, tenías razón? ¿Se demoró mucho ese momento? Wow, yo creo que él siempre ha estado ahí, silencioso, Paciente. observante, paciente, pero él ha visto como esa evolución y Porque hemos él evolucionado, ¿no? Él Los lo dos. supo desde el inicio. Claro. O sea, te lo dijo desde el inicio. Sí, Pero este proceso, me estás contando, duró una década. duró una década donde, claro, entonces uno dice, fueron 10 años de prueba y aprendizaje, dolor y aprendizaje, retos muy grandes, y este hombre siempre ahí. Ha sido mi bastón, ha sido mi mano, ha sido mi compañero. Yo creo, él jamás me ha dicho, te lo dije. Nunca, porque él es lo más cariñoso y amoroso que existe y siempre ha estado ahí, y yo creo que él lo ha... Una cosa es entrar uno a cirugía, ¿cierto? Y otra cosa es estar ahí
esperando a que esta mujer salga de una y otra y otra y otra intervención. Y fíjate que todo esto tenía un origen. Hace 24 años, sí, hace 24 años, esta mujer no se amaba como era. Y esta mujer seguía muchos prototipos y estándares sociales. Y en la década de los 90 estaba el boom de las cirugías plásticas de las prótesis mamarias. Y yo tomé la decisión en el año 2000, de ponerme prótesis en mis senos. Lejos de imaginarme que el origen a mi síndrome de Asia venía desde el año 2000, porque tuve 24 años, prótesis, tuve un recambio cuando tuvieron que retirarme un tercio de mi seno, pues claramente mis boobies quedaron completamente, una más chiquita que la otra, entonces entraron y organizaron nuevamente y me hicieron un recambio de prótesis, pero yo estaba lejos de imaginarme que muchas de mis enfermedades estaban vinculadas a este síndrome de Asia. Y cuando yo empiezo a analizar y empiezo a leer y empiezo a empaparme y empiezo a documentarme de qué es el síndrome de Asia, que es que el cuerpo empieza a rechazar unas prótesis o unos elementos que no son tuyos, que tienen unos materiales que empiezan a drenar, ¿sí? Silenciosamente, y te empiezan a intoxicar. Entonces yo estaba intoxicada y yo no lo sabía, pero yo no era capaz de tomar la decisión de hacerme la explantación por la vanidad. Llevaban 24 años contigo. Eran parte de mí, eran parte de mí, y a mí me gustaba cómo me veía. Y yo creo que en muchas ocasiones cuando se realiza uno de estos procedimientos estéticos, centra su confianza y su seguridad tristemente en ese procedimiento que uno pueda realizarse. Total. Y ahí es donde la decisión se hace aún más difícil, porque uno empieza a analizar, bueno, y cuando yo me vea sin esto que me puse, ¿qué va a pasar? Pues ¿Quién me va a querer? O sea, yo decía, además que había una incoherencia de parte mía, porque yo hablaba dentro de todos los programas que hemos creado con Juan, que ahora hablamos un poco de eso si quieres, yo hablaba y le hablaba a las mujeres de aprender a amarnos como somos, y de aprender a amarnos originales, y de aprender a amarnos completas, con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Y había algo que no era original en mí, y había algo que no había hecho esa coherencia en mí. Y llega una nueva enfermedad autoinmune, que es un trastorno gastrointestinal eosinofílico, y es que tu cuerpo empieza a rechazar muchos alimentos, y en casi 4 meses yo había perdido 10 kilos porque me quitaron muchísimos alimentos, y yo decía, esto no es sostenible en el tiempo. Y entonces yo voy donde el doctor Santiago Rojas y le dijo, Santi, me dice, tú estás en una inflamación crónica, Caro, y tú estás con el síndrome de Asia, tienes que retirarte los implantes. ¡Wow! O sea, la hora de la verdad llegó y yo tenía que retirarme esos implantes. Finalmente, en julio del año 2024, hace 6 meses, tomaste la decisión. Tomé la decisión y me retiré los implantes. Wow. Y tardé 1 mes en poder verme al espejo. Fue un proceso de catarsis, fue un proceso de perdonarme, de aceptarme, de pedirle perdón a mi cuerpo por no haberme dado cuenta que lo había lastimado, y de empezar a honrar también esa decisión, y de empezar a honrar ahora la nueva decisión de que ya no estaban en mi cuerpo, y de empezar a honrar estas cicatrices que me acompañan y me recuerdan las decisiones que he tomado en mi vida, y también la valentía de haber enfrentado esos aprendizajes con amor. Entonces, claro, y en estos momentos, para entrar aquí en este episodio de los implantes, porque uno a veces queda como, ay, entonces, ¿qué? ¿Es malo o es bueno? Porque tal vez muchas de las mujeres que nos están viendo tienen ese anhelo, tienen ese sueño. ¿Tú hoy qué opinas? Ya nos has dicho que promueves el que nos amemos tal y como somos, que valoremos nuestro cuerpo.
¿Qué opinas respecto al tema de los implantes? Mira, yo no puedo satanizar, ¿sí? Una decisión, ¿sí? Una decisión de querer sentirse más bonita o de tener un cuerpo ideal. Pero hoy yo, Carolina, Que ya lo viví. no existen los cuerpos ideales. Eres linda como eres, con o sin, grande o pequeña, flaquita o voluptuosa, con el pelo corto o el pelo largo. La belleza está mucho más allá de un prototipo físico. Hay una belleza que es la belleza que no se ve pero se siente. Claro, ¿sí? que se transmite, que viene de adentro. Que se siente, que no necesitas la aceptación de la afuera para tú sentirte bien. Ahora, si es tu decisión, dale. Si es tu decisión, adelante. Pero a mí, Carolina, hoy, yo me siento mucho más libre, más coherente, más original, honrando el empaque que Dios me dio. Eso quiere decir, Caro, que si pudieras devolver el tiempo, no te pondrías los implantes. No hubiera tenido este aprendizaje. Es que todo lo que uno vive, has tenido que vivirlo, ¿sí? Y yo pero no si pudiera... lo tuvieras... Sí, claramente no. No. En estos días le dije a mi esposo, le dije, óyeme, yo nunca tuve la necesidad de ponerme, no sé en qué momento, pero fue mi decisión y la honro. Yo no puedo llamarla una equivocación, es un aprendizaje. Claro. Es un aprendizaje. No estoy en contra de las cirugías estéticas, no estoy en contra de que cómo se quiera hacer sentir mejor la mujer, pero hay una belleza que si se cultiva a temprana edad, que es la belleza del corazón, esa es la que se transmite y la que no tiene caducidad y a la que no le van a salir arrugas, porque el corazón, que es el amor, la esencia del amor, esa va a perdurar por siempre y para siempre. Carolina Ortega hoy nos cuenta su historia, su renacer, porque prácticamente con todo lo que Carolina enfrentó en medio de el procedimiento con sus implantes, el cáncer, sus situaciones y afectaciones de salud mental, pero también ese pasado que venía con ella de la mujer trabajadora, dedicada, disciplinada, lo sigue siendo, pero hoy en día piensa más en su bienestar, en su felicidad. Y tú misma lo has dicho, trabajando de la mano con tu esposo, me imagino que ambos van paso a paso en esta vida, pero ahora sembrando en el corazón de muchas personas esa experiencia que no solo tú, sino tu esposo también han vivido con el proceso laboral y con los temas de salud mental, Karen. Así es, nosotros aprendimos que Juan y yo cometimos 4 errores. El primero de ellos era que estábamos desconectados de nuestro interior. El segundo, estábamos intoxicados, cuerpo, mente y alma, con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. No nos reconocíamos, queríamos seguir los patrones que nos había mostrado una sociedad y no nos habitábamos desde el amor, sino desde el miedo. Esos 4 errores los cometí yo y esos 4 errores los cometió Juan en su momento. Y cuando empezamos a crear un programa de transformación personal, pues qué mejor que tú, ¿cómo te puedes transformar? Pues dándote cuenta de dónde tienes que entrar a reparar, Claro. ¿sí? ¿Qué tienes que reparar en tu vida? ¿Qué está sonando en la caja de tu cuerpo? Porque Claro. a veces escuchamos más fácil el carro cuando nos suena Claro. que el cuerpo cuando nos está sonando por algún lado. Los testigos, las Ajá. alarmas empiezan a encender y ahí empieza a tomar uno acción. Entonces, esos 4 errores nos llevaron a construir 4 soluciones, ¿sí? Entonces, si el primer error es que estoy desconectada, pues vamos a solucionarlo conectándonos con nuestro interior, ¿sí? Las respuestas están adentro. El amor real está adentro, proviene de la fuente original que es Dios. Conéctate con tu fuente original
todos los días, no cuando lo necesitas o en caso de que El sea bombero, el bombero, no. O sea, conéctate con la divinidad todos los días de tu vida en diferentes momentos. Sienta a Jesús o a quien, con la persona, lo que tú quieras, en el carro, en el Transmilenio, en tu salida, en tu caminar, que es que no estamos solos, ¿sí? Nunca estamos solos. Siempre tenemos el amor de Dios con nosotros. Wow. Entonces ese es el primero, conéctate con tu interior. Segundo, desintoxícate. Lleva una vida sana, cuerpo sano, mente sana, emociones sanas, gestionándolas. Hay una gran diferencia entre ser y estar, ¿sí? Yo soy feliz, pero hoy puedo estar triste. Eso es válido. Gestiona esa tristeza que te tiene hoy, con tristeza o con rabia, pero tu esencia no la negocies. Esa es tu esencia. Entonces, cuando uno aprende a desintoxicarse, estás liviano. Cuando uno hace un detox después de vacaciones, Claro, tú ya está te sientes liviano. liviana, ¿no? Que no haga uno como muchas personas, ¿no? Que se van a vacaciones y siguen trabajando. No, hay que de verdad tomarnos las vacaciones. Caro, sabemos que hay mucha historia por contar, pero también hay mucho por enseñar. Ustedes con Juan han hecho un trabajo muy hermoso que además han plasmado en libros. ¿Cómo los podemos seguir? ¿Dónde podemos encontrar esos libros? ¿Cómo podemos hacer para conocer más de lo que ustedes han vivido? Claro que sí. Nosotros hemos creado un programa de transformación personal que se llama Entrena tu Alma. En entrenatualma.com pueden encontrar cursos gratuitos, talleres gratuitos, nuestros libros, libros digital, audiolibro, puedes pedir los libros y llegan a la puerta de tu casa. Y bueno, nosotros permanentemente estamos entregando contenido de valor a través de nuestras redes sociales y a través de nuestros programas que hacemos en vivo, online, y algunos que son pregrabados. Entonces, la decisión de transformarnos es nuestra. Y eso es lo que hoy nos tiene a Juan y a mí completamente dichosos y felices de poder compartir esta información con todas las personas, mostrarles un camino, una ruta, enseñar que Dios no nos envía las enfermedades, ni las crisis, ni los problemas, pero claramente sí las aprovecha, porque cuando te llega una enfermedad, y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me llega una enfermedad? ¿Por qué me llega esta situación? ¿Por qué me llega este dolor a mi vida? Y yo encontré 4 respuestas rápidas. La primera, porque es tu libre albedrío, porque Dios en nuestro infinito amor nos permite elegir. La segunda, porque cuando estas situaciones llegan, buscamos de Dios. La tercera es que cuando tú buscas de Dios, ya no te quieres separar de Él, lo encuentras todo. Y la cuarta es que te vuelves un instrumento para contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Para ayudar a otros. Para ayudar a otros. Que ese también es un gran propósito de Así nuestro paso por esta vida. Pues Caro, gracias por estar con nosotros, gracias por compartirnos parte de tu historia. Ya saben ustedes, en Entrena tu Alma pueden encontrar más de Caro y de Juan, quienes han pasado con nosotros aquí en Entre Valientes contándonos su historia. Gracias, Caro. A ti, Adri, mil y mil gracias. Recuerden que si ustedes tienen una historia como la de Carolina y la quieren compartir con nosotros, nos pueden escribir al correo electrónico entrevalientes@caracol.com.co o lo pueden hacer a través del WhatsApp 318-590-8717. Estamos listos para contarle al mundo tu historia de valentía. Nos vemos en un próximo capítulo. Bienvenidos a Entre Valientes. Ella llevaba ya casi 2 meses y no había evolucionado nada. Cuando tú más te quejas, Dios y la vida te da más cosas para quejarte. Más historias, más inspiración. Bienvenidos a Entre Valientes.